Dicen que el talento abre puertas, pero nadie te habla de lo que pasa cuando no sabes qué hacer después de que se abren. Juan Fernando Quintero nació con un don que pocos tienen: visión, técnica, magia en el pie izquierdo, una mente creativa dentro de la cancha. Pero también nació con una lucha interna, porque no todo jugador talentoso es mentalmente fuerte, y no todo genio está preparado para sostener lo que su talento puede crear. Desde muy joven, Juanfer fue etiquetado como el diferente, el distinto, el elegido. Y eso, aunque suene bonito, puede ser una carga, porque cuando te dicen que eres especial desde niño, empiezas a creer que no necesitas estructura, que no necesitas disciplina, que no necesitas hábitos, que no necesitas orden interno. Empiezas a creer que el talento es suficiente. Y ahí empieza el verdadero problema, porque el fútbol profesional no se trata solo de talento, se trata de mentalidad, de carácter, de responsabilidad, de disciplina, de coherencia interna. Juanfer tenía todo, menos un sistema mental que sostuviera su potencial. Y aquí es donde su historia se vuelve humana. No fue un jugador que fracasó por falta de condiciones. Fue un jugador que luchó contra su propia mente, contra su impulsividad, contra su inmadurez emocional, contra su identidad, contra sus decisiones, contra sí mismo. Muchos veían al genio, pocos veían al niño que todavía no sabía quién era. Pocos veían al joven que no sabía manejar la presión. Pocos veían al talento sin estructura. Pocos veían al jugador sin identidad sólida. Y eso lo llevó a un patrón repetido. Momentos brillantes, seguidos de caídas, ilusiones enormes, seguidas de decepciones, oportunidades grandes, seguidas de retrocesos, hasta que su carrera empezó a verse como una montaña rusa. Y aquí viene la verdad incómoda. No todos los talentos están listos para el éxito temprano, porque el éxito sin madurez te puede destruir más rápido que el fracaso. Juan Fernando Quintero no perdió oportunidades por falta de talento. Las perdió por falta de estructura mental, por no saber gestionarse, por no saber sostener su potencial, por no tener una identidad interna fuerte. Y eso nos deja una pregunta poderosa. ¿Qué pasa cuando tu talento va más rápido que tu mente? ¿Qué pasa cuando tu cuerpo crece, pero tu carácter no? ¿Qué pasa cuando todo el mundo espera algo de ti, pero tú no sabes quién eres realmente? Esta no es solo la historia de un futbolista. Es la historia de miles de jóvenes con talento, que no saben qué hacer con él. Es la historia del potencial sin dirección, del genio sin disciplina, del talento sin estructura. Pero también, es la historia de la redención, de la maduración, del cambio interno, del despertar mental. Porque Juanfer no solo tuvo que entrenar su cuerpo, tuvo que reconstruir su identidad. Y eso es lo que nadie te cuenta. Hoy vas a conocer la historia que no sale en los medios, la historia que no se ve en los goles, la historia que no se mide en asistencias, la historia mental, la historia interna, la historia humana, la historia de Juan Fernando Quintero que no sabías. Juan Fernando Quintero no creció soñando con ser futbolista, creció siendo diferente. Desde muy pequeño, su relación con el balón no era normal. No jugaba, creaba, mientras otros niños corrían. Él pensaba, mientras otros imitaban. Él inventaba. Tenía algo que no se entrena: sensibilidad futbolística. Pero aquí hay algo clave. El talento temprano no siempre es una bendición. A veces es una presión silenciosa. Desde niño, Juanfer empezó a recibir una identidad externa. El crack, el distinto, el genio, el que va a llegar lejos. Y desde la programación neurolingüística, esto se llama programación identitaria temprana. Cuando a un niño le repiten quién es antes de que él se descubra, empieza a construir su identidad en función de lo que otros esperan, no en función de lo que él entiende. Juanfer empezó a verse a sí mismo como el talentoso, no como el disciplinado, no como el estructurado, no como el resiliente. Y eso es importante, porque el cerebro actúa de acuerdo a la identidad que cree tener. Si tú crees que eres talento, actúas como talento. Si crees que eres disciplina, actúas como disciplina. Si crees que eres carácter, actúas como carácter. Y Juanfer fue formado para creer que era talento. Desde el coaching deportivo, esto genera un patrón muy común. El jugador confía más en su don que en su proceso. Confía más en su magia que en su método.
Confía más en su creatividad que en su constancia. Y eso crea una base mental frágil. Porque cuando todo te sale fácil al inicio, no desarrollas tolerancia a la frustración. No desarrollas resiliencia. No desarrollas disciplina emocional. No desarrollas hábitos sólidos. Desarrollas dependencia del talento. Juanfer creció escuchando elogios, no exigencias internas. Creció recibiendo aplausos, no estructura mental. Creció siendo admirado, no formado psicológicamente. Y eso no es culpa del niño. Es parte del sistema. Porque el sistema forma futbolistas. Pero pocas veces forma mentes. Se trabaja la técnica. Se trabaja el físico. Se trabaja la táctica. Pero no se trabaja la identidad. Y así se crea un patrón peligroso. Niños con talento, pero sin estructura interna. Jóvenes con condiciones, pero sin carácter entrenado. Potenciales enormes, pero mentes inmaduras. Juanfer entra al fútbol profesional con una ventaja técnica, pero con una desventaja mental. Sabía jugar, pero no sabía gestionarse. Sabía crear, pero no sabía sostener. Sabía brillar, pero no sabía estructurar su vida deportiva. Desde PNL, esto se llama incongruencia interna. Talento alto, estructura baja, identidad débil, autogestión pobre. Y ese desequilibrio, tarde o temprano, cobra factura. Porque el fútbol profesional no perdona la inmadurez emocional. No perdona la falta de hábitos. No perdona la inestabilidad interna. Juanfer entró al sistema siendo un genio, pero aún no era un profesional mental. Y ese fue el inicio de una historia compleja. Una historia donde el talento no iba a ser suficiente. Una historia donde la mente iba a ser el verdadero campo de batalla. Porque no basta con saber jugar. Hay que saber sostener lo que sabes hacer. Y eso es lo que Juan Fernando Quintero todavía no había aprendido. El talento de Juan Fernando Quintero no tardó en ser visto. Muy joven, empezó a ser observado. Muy joven, empezó a ser comparado. Muy joven, empezó a ser proyectado. Antes de construir una identidad sólida, ya estaba siendo empujado a escenarios grandes. Y esto es algo que casi nadie entiende. El éxito temprano no siempre es una bendición. A veces es una carga psicológica. Porque el entorno empieza a exigirte una versión de ti, que tú todavía no sabes sostener. Juanfer dio el salto demasiado rápido. No por falta de mérito futbolístico, sino por exceso de expectativa externa. El sistema empezó a vender su talento, antes de formar su mente. Desde el coaching deportivo, esto se llama desfase evolutivo. El cuerpo avanza, la carrera avanza, la fama avanza, la exposición avanza, pero la mente no va al mismo ritmo. Y eso genera ansiedad interna, porque empiezas a vivir una vida para la que emocionalmente no estás preparado. Cambios de ciudad, cambios de entorno, cambios de cultura. Cambios de exigencia, cambios de presión, cambios de rol. Todo ocurre rápido, demasiado rápido. Y Juanfer entra en el fútbol profesional, sin haber pasado por procesos intermedios de maduración. No tuvo tiempo de construir hábitos. No tuvo tiempo de estructurar disciplina. No tuvo tiempo de formar carácter. No tuvo tiempo de desarrollar identidad interna. Tenía talento, pero no tenía sistema mental. Y aquí aparece la presión. La prensa, las comparaciones, las expectativas, los juicios, las opiniones, las etiquetas. Y cuando no tienes una identidad fuerte, empiezas a vivir desde la mirada de los demás. Desde PNL, esto se llama referencia externa. Tu valor ya no lo defines tú, lo define el entorno. Tu seguridad ya no nace de ti, nace de la aprobación. Tu motivación ya no es interna, es reactiva. Empiezas a jugar para demostrar, no para disfrutar, para cumplir, no para crecer, para sostener una imagen, no una identidad. Y eso desgasta. Juanfer empieza a vivir una tensión interna constante, la presión de cumplir expectativas, la presión de ser el crack, la presión de no fallar, la presión de no decepcionar, pero sin herramientas emocionales para gestionarla. Y cuando un jugador no sabe gestionar la presión, empieza a tomar malas decisiones, decisiones impulsivas, decisiones emocionales, decisiones reactivas, decisiones desde el ego, decisiones desde la inmadurez, no porque sea malo, sino porque no está preparado mentalmente.
Aquí no hablamos de falta de talento. Hablamos de falta de estructura interna. Y esto crea un patrón peligroso. Inestabilidad emocional. Irregularidad deportiva. Altibajos constantes. Cambios de rendimiento. Falta de continuidad. Momentos de brillo. Seguidos de caídas. Momentos de genialidad. Seguidos de errores. Momentos de ilusión. Seguidos de decepción. Y la gente empieza a decir: mucho talento, poca disciplina. Mucho genio, poco compromiso. Mucho potencial, poca constancia. Pero pocos entienden el fondo real. Un joven que no estaba listo para el peso que cargaba. Un talento sin estructura mental. Un jugador sin identidad sólida. Desde el coaching deportivo, esto se llama talento sin contención. Y tarde o temprano, eso explota. Porque el fútbol profesional no perdona la falta de equilibrio interno. No importa cuán bueno seas. Si no sabes gestionarte, el sistema te supera. Y Juanfer estaba entrando en esa etapa. La etapa donde el talento empieza a ser cuestionado. La etapa donde el entorno deja de protegerte. La etapa donde ya no importa lo que prometes, sino lo que sostienes. La etapa donde la mente empieza a pesar más que el pie izquierdo. Y aquí comienza el verdadero conflicto de su historia. Porque ya no se trata de jugar bien. Se trata de ser fuerte por dentro. Llega un punto en la carrera de todo futbolista, donde el talento deja de ser suficiente. Ese punto no llega con un golpe. Llega con pequeñas fracturas internas. Dudas, errores, críticas, señalamientos, cuestionamientos. Y Juan Fernando Quintero empieza a vivir esa etapa. Las cosas ya no fluyen igual. Las oportunidades no se sostienen. Los rendimientos son irregulares. Las decisiones se vuelven impulsivas. El entorno cambia el discurso. Antes era el futuro del fútbol, el crack, el distinto. Ahora empieza a ser talento desperdiciado, jugador irregular. Mucho talento, poca cabeza. Y eso duele, porque el cerebro no procesa igual el fracaso. Cuando vienes de ser el elegido, desde la PNL, esto se llama disonancia identitaria. Tu identidad interna no coincide con la imagen que el mundo te devuelve. Tú te ves como talento. El entorno empieza a verte como problema. Tú te ves como promesa. El entorno empieza a verte como decepción. Y eso genera una fractura interna. Empiezas a dudar. Empiezas a compararte. Empiezas a proteger tu ego. Empiezas a justificarte. Empiezas a reaccionar emocionalmente. No desde la conciencia, sino desde el miedo. Miedo a fallar. Miedo a perder valor. Miedo a no ser suficiente. Miedo a decepcionar. Miedo a perder identidad. Y cuando el miedo entra en la mente de un deportista, empieza el autosabotaje. No siempre consciente. No siempre intencional. Pero real. Decisiones equivocadas. Malas elecciones. Falta de enfoque. Desorden. Indisciplina. Desconexión emocional. No porque no quiera rendir, sino porque no sabe cómo sostener la presión interna. Desde el coaching deportivo, esto se llama colapso de autogestión. La persona ya no se gobierna a sí misma. Reacciona al entorno. El jugador ya no actúa desde la claridad. Actúa desde la emoción. El talento ya no fluye. Se bloquea. Y aquí ocurre algo peligroso. El jugador empieza a cargar una etiqueta. La promesa que no fue. El talento desperdiciado. El genio inestable. Y cuando una persona empieza a creer la etiqueta, la convierte en identidad. Desde PNL, esto se llama anclaje identitario negativo. Tu mente empieza a actuar en coherencia con esa narrativa. No porque sea verdad, sino porque fue repetida muchas veces. Juanfer empieza a luchar con su imagen pública, pero también con su imagen interna. Y esa es la batalla más dura, porque puedes cambiar de club, de ciudad, de país, pero no puedes escapar de tu mente. Empieza el conflicto interno real. Querer ser mejor, pero no saber cómo. Querer cambiar, pero no tener estructura. Querer sostener tu carrera, pero no saber gestionarte. Y esto genera frustración profunda, porque el talento está ahí, pero la estabilidad no. La capacidad está ahí, pero la constancia no. El don está ahí, pero el control emocional no. Y aquí aparece el agotamiento mental, cansancio interno, desmotivación, desconexión.
Desorden emocional. No es físico, es psicológico, es la mente saturada. Y en ese punto, muchos jugadores se pierden, se rinden, se conforman, se estancan, se resignan, se convierten en lo que pudo ser. Pero aquí viene el punto de quiebre, porque toda crisis trae una decisión: seguir igual o transformarte. Y Juan Fernando Quintero estaba llegando a ese límite. El límite donde ya no se trata de talento, se trata de identidad. El límite donde ya no se trata de jugar bien, se trata de ser fuerte por dentro. El límite donde la pregunta cambia de ¿qué tan bueno soy? A ¿quién quiero ser? Y ese es el inicio de la verdadera transformación. Llega un momento en la vida de todo deportista, en el que ya no puedes seguir huyendo de ti mismo. Puedes cambiar de club, cambiar de entorno, cambiar de país, cambiar de discurso, pero no puedes huir de tu mente. Y Juan Fernando Quintero llegó a ese punto. Un punto silencioso, no mediático, no viral, no espectacular, interno. Un punto donde la frustración se volvió cansancio, donde la confusión se volvió agotamiento, donde la presión se volvió saturación mental. Un punto donde ya no bastaba con talento. Desde el coaching deportivo, este momento se llama crisis de identidad, cuando ya no sabes quién eres como jugador, ni quién eres como persona, ni qué estás defendiendo, ni hacia dónde vas. Solo sabes que así no puedes seguir. Y ese momento duele, porque implica aceptar una verdad incómoda. El problema no siempre está afuera, a veces está dentro. No siempre es el entrenador, no siempre es el club, no siempre es el sistema, no siempre es el entorno. A veces eres tú. Y esa aceptación es el inicio del cambio. Juanfer empieza a vivir un proceso interno silencioso. Ya no pelea con el mundo. Empieza a mirarse. Ya no culpa al sistema. Empieza a cuestionarse. Ya no se protege con excusas. Empieza a asumir responsabilidad. Y eso es madurez mental. Desde la PNL, esto se llama reprogramación identitaria. Empiezas a romper la narrativa vieja. Yo soy así. Yo siempre he sido así. Yo juego así. Yo vivo así. Y empiezas a construir una nueva. Yo puedo cambiar. Yo puedo aprender. Yo puedo estructurarme. Yo puedo crecer. Pero el cambio real no empieza en el discurso. Empieza en los hábitos, en las decisiones pequeñas, en la disciplina diaria, en el orden personal, en la autogestión emocional, en la responsabilidad. Juanfer empieza a entender algo clave. No necesitaba más talento. Necesitaba más estructura. No necesitaba más magia. Necesitaba más orden interno. No necesitaba más creatividad. Necesitaba más carácter. Y eso cambia todo. Porque el enfoque ya no es ¿qué tan bueno soy?, sino ¿qué tan disciplinado puedo ser? ¿Qué tan constante puedo ser? ¿Qué tan responsable soy con mi carrera? ¿Qué tan coherente vivo? Desde el coaching deportivo, esto se llama transición de talento a profesionalismo, de genio a jugador estructurado, de impulsivo a consciente, de reactivo a responsable, de inmaduro a estable. Y ese proceso no es visible al inicio. No hay titulares, no hay noticias, no hay aplausos. Es interno, es silencioso, es personal, pero es profundo. Juanfer empieza a reconstruir su identidad, no como el crack, no como el genio, no como el talento, sino como profesional, como deportista consciente, como atleta mental, como jugador estructurado. Y aquí ocurre el cambio real. Cuando cambias tu identidad, cambia tu comportamiento. Cuando cambia tu comportamiento, cambia tu rendimiento. Cuando cambia tu rendimiento, cambia tu carrera. Porque el fútbol no se transforma desde el pie, se transforma desde la mente. Y Juan Fernando Quintero empieza a caminar por un nuevo camino, no de perfección, pero sí de conciencia, no de magia desordenada, pero sí de talento estructurado, no de impulsividad, pero sí de responsabilidad. Y esa transformación interna estaba a punto de encontrarse con el escenario más grande de su carrera. A veces, la vida no te da una segunda oportunidad, te da un nuevo escenario para demostrar que cambiaste por dentro. Y para Juan Fernando Quintero,
Ese escenario se llamó River Plate. Pero no llegó como salvador. Llegó como proyecto. No llegó como estrella. Llegó como apuesta. No llegó como genio. Llegó como jugador que necesitaba orden. Y eso fue clave. Porque por primera vez en su carrera, el entorno no giraba alrededor de su talento, sino alrededor de su estructura. River no le pidió magia. Le pidió disciplina. No le pidió fantasía. Le pidió responsabilidad. No le pidió genialidad. Le pidió compromiso. Y ahí ocurrió algo diferente. Juanfer ya no era el niño prodigio. Ya no era la promesa. Ya no era el crack. Era un jugador más, que tenía que ganarse su lugar. Y eso cambió su mentalidad. Porque cuando nadie te regala nada, empiezas a valorar todo. Desde el coaching deportivo, esto se llama humildad funcional. El ego deja de dirigir. La conciencia empieza a liderar. La identidad cambia. Ya no se ve como talento superior. Se ve como parte de un sistema. Y eso genera estabilidad mental. Juanfer empieza a entrenar diferente, a vivir diferente, a comportarse diferente, a decidir diferente. No desde el impulso, sino desde la conciencia. No desde la emoción, sino desde la estructura. Y el talento, ahora sí, empieza a fluir. Porque cuando el talento encuentra orden, se convierte en impacto. Cuando la magia encuentra disciplina, se convierte en rendimiento. Cuando la creatividad encuentra estructura, se convierte en constancia. Y River Plate se convierte en el escenario de su redención. No solo futbolística, mental. Porque no fue solo un cambio de camiseta. Fue un cambio de identidad. Juanfer ya no jugaba para demostrar. Jugaba para contribuir. Ya no jugaba para brillar. Jugaba para impactar. Ya no jugaba para ser visto. Jugaba para ser útil. Y eso es madurez deportiva. Desde la PNL, esto es, reencuadre identitario. Cambias el significado de quién eres. Y al cambiar eso, cambia todo. Y entonces llega el momento histórico. El gol. La final. El escenario. La presión. El mundo mirando. Pero esta vez, Juanfer no colapsa. Esta vez no tiembla, no se bloquea, no se esconde, responde, porque ya no es el niño talentoso, es el jugador estructurado, ya no es el genio impulsivo, es el profesional consciente, ya no es el talento sin control, es el talento con identidad. Y ese gol no es solo técnico, es mental, es la representación de una transformación interna. No fue suerte, no fue casualidad, no fue magia. Fue proceso, fue reconstrucción, fue conciencia, fue disciplina, fue madurez, fue estructura. Juan Fernando Quintero no se reinventó en River, se reconstruyó. Y eso es mucho más poderoso, porque no cambió su talento, cambió su mente. Y cuando cambias tu mente, tu carrera cambia contigo. Hay un momento en la vida de un deportista, en el que deja de competir contra el mundo, y empieza a competir contra sí mismo. Ese momento no siempre llega con trofeos. A veces llega con conciencia. Para Juan Fernando Quintero, ese momento fue entender que su mayor rival no eran los defensas, era su propia mente, porque el talento nunca fue su problema. El problema era quien lo dirigía. Durante años, fue su impulsividad, su inmadurez, su ego, su desorden interno, hasta que entendió algo esencial. El talento sin estructura se pierde. La magia sin disciplina se diluye, el genio sin carácter se rompe, y cuando eso se vuelve consciente, nace una nueva versión de ti. Juanfer no se convirtió en otro jugador, se convirtió en otro hombre, más estable, más consciente, más responsable, más coherente, más centrado. Desde el coaching deportivo, esto se llama integración de identidad, cuando lo que eres por dentro coincide con lo que haces por fuera. Cuando ya no hay lucha interna, cuando hay alineación, ya no vive desde el impulso, vive desde la intención, ya no reacciona al entorno, responde con criterio, ya no se define por la opinión pública, se define por su coherencia interna. Y eso es libertad mental. Porque cuando ya no necesitas demostrar, empiezas a disfrutar. Cuando ya no compites por validación, compites por propósito. Cuando ya no juegas por miedo, juegas por sentido. Juanfer dejó de jugar para ser alguien.
Empezó a jugar siendo alguien. Y eso cambia todo. Esta historia nos deja una enseñanza clara. El talento te puede llevar lejos, pero solo la mente te mantiene. No basta con tener condiciones. Hay que tener carácter. No basta con saber jugar. Hay que saber sostener una carrera. No basta con brillar. Hay que ser estable. Porque el verdadero éxito no es un gol histórico. Es una identidad sólida. No es un momento viral. Es una mente estable. No es una final. Es una vida coherente. Y si tú eres un deportista joven, o un jugador en proceso, o alguien con talento que siente que está estancado, recuerda esto. Tal vez no te falta talento. Tal vez te falta estructura. Tal vez no te falta capacidad. Tal vez te falta identidad. Tal vez no te falta oportunidad. Tal vez te falta orden interno. Porque el talento abre puertas, pero la mentalidad te permite quedarte. Juan Fernando Quintero no ganó su historia en una final. La ganó en silencio. La ganó en su mente. La ganó en su identidad. La ganó en su disciplina. La ganó en su conciencia. Y esa victoria es la que nadie te puede quitar. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Porque este no es un canal solo de fútbol. Es un espacio para formar mentalidades fuertes. La historia de Juan Fernando Quintero no habla solo de talento. Habla de identidad, de disciplina, de estructura mental, de madurez, de transformación interna. Y eso es exactamente lo que trabajamos en este canal. Aquí construimos futbolistas completos. Mente, carácter y rendimiento. Si este video te aportó valor, si te sentiste identificado, si aprendiste algo que te hizo reflexionar, te invito a que te suscribas al canal. Suscribirte no es solo apoyar el contenido, es tomar una decisión personal. Empezar a entrenar tu mente, con la misma seriedad con la que entrenas tu cuerpo. Además, en la descripción del video, vas a encontrar mis libros digitales de mentalidad deportiva. Son materiales diseñados para ayudarte a fortalecer tu enfoque, desarrollar disciplina mental, construir confianza, manejar la presión y crear una mentalidad estable en el deporte. Si de verdad quieres dar un salto en tu crecimiento, ese es un excelente punto de partida. Ahora quiero pedirte algo sencillo, pero muy poderoso. Dale me gusta a este video. Si te dejó una enseñanza real, déjame un comentario, contándome qué parte de la historia más te impactó, o qué aprendizaje te llevas para tu vida deportiva. Te leo personalmente. Tu comentario puede ayudar a otros jugadores, que hoy están pasando por un proceso difícil, y aún no saben cómo enfrentarlo. Gracias por estar aquí. Gracias por invertir este tiempo en tu crecimiento. Y recuerda siempre esto. El talento te puede abrir la puerta, pero es la mentalidad la que te mantiene dentro. Nos vemos en el próximo episodio.